El papel de Ucrania en la crisis del estrecho de Ormuz es quizás el desarrollo geopolítico más inesperado de todo este conflicto, y prácticamente nadie en la prensa convencional ha logrado conectar todos los puntos con claridad. Cuando el canciller ucraniano Andriy Sybiha declaró públicamente en redes sociales que el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz le resultaba dolorosamente familiar, hablaba desde una experiencia directa y amarga, porque Rusia ejecutó ese mismo manual contra Ucrania en el Mar Negro tras el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. La flota rusa del Mar Negro selló los puertos ucranianos casi de inmediato, eliminando aproximadamente $20.000 millones en ingresos anuales y poniendo en peligro el suministro alimentario mundial al obstruir uno de los corredores de exportación de granos más cruciales del planeta. Ucrania en ese momento no contaba con una respuesta naval convencional ni con una flota de superficie considerable, así que hizo lo que ha hecho sistemáticamente a lo largo de esta agotadora guerra: improvisar, innovar e ingeniarse soluciones que nadie en el establishment de defensa había anticipado ni planificado. Los misiles crucero Storm Shadow comenzaron a dar con warships rusas con precisión y regularidad crecientes, pero el verdadero cambio estructural fue el desarrollo desde cero de embarcaciones no tripuladas de superficie, especialmente los sistemas de drones Magura V5 y Sea Babi, que no eran explosivos improvisados montados en lanchas sino plataformas de armas genuinamente diseñadas que evolucionaron rápidamente mediante pruebas iterativas en el campo de batalla hasta convertirse en sistemas de combate completos capaces de lanzar drones de ataque aéreo en plena misión y golpear buques de guerra con suficiente precisión y potencia destructiva para hundirlos o dejarlos fuera de combate. Los resultados fueron históricos y están documentados. La flota de drones navales ucraniana demostró una eficacia considerable al infligir pérdidas significativas sobre instalaciones y buques rusos en el Mar Negro, con los drones Magura V5 empleados directamente contra la flota enemiga. La flota rusa del Mar Negro, otrora considerada una de las fuerzas navales más temibles de toda la región, ha perdido aproximadamente un tercio de su capacidad operativa total, sus buques restantes obligados a replegarse y reposicionarse lejos de las aguas ucranianas, y los puertos de Odesa reciben actualmente alrededor de 200 barcos de carga cada mes. Una vía marítima que Rusia intentó cerrar permanentemente fue reabierta no mediante diplomacia internacional ni intervención militar estadounidense, sino gracias al ingenio ucraniano, encareciendo el costo del bloqueo hasta hacerlo insostenible para Moscú. Ese plan probado, validado y curtido en batalla es precisamente lo que los estados del Golfo buscan adquirir activamente, porque la crisis que se desarrolla en el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Epic Fury el 28 de febrero de 2026 ha desencadenado una emergencia económica de proporciones verdaderamente planetarias que las arquitecturas de defensa existentes han demostrado ser inadecuadas para enfrentar. La operación Epic Fury consistió en ataques aéreos coordinados entre estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares iraníes, sitios nucleares y liderazgo político, resultando en la muerte del líder supremo Ali Khamenei, tras lo cual Irán respondió con andanadas de misiles sobre ciudades israelíes y bases estadounidenses en el Golfo, mientras que su cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitía advertencias prohibiendo el paso de embarcaciones por el estrecho. Las consecuencias económicas se propagaron casi de inmediato. Los datos en tiempo real del Port Watch del FMI mostraron una reducción del 97% en los tránsitos comerciales a través del estrecho, cayendo de un promedio de 129 cruces diarios en febrero a tan solo 3 en la primera semana de marzo. Lo que había sido el corredor energético más importante del planeta se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una zona prohibida. Antes del conflicto, un promedio de 138 embarcaciones atravesaba el estrecho a diario, y desde el inicio de la operación Epic Fury ese número se desplomó más del 90%, con cruces diarios que frecuentemente caían a un solo dígito. La dimensión financiera de este colapso es de una magnitud casi incomprensible. El estrecho de Ormuz en condiciones normales canaliza aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, representando cerca de una quinta parte del consumo petrolero mundial, y también gestiona alrededor del 20% del comercio mundial de gas natural licuado, cuya mayoría proviene del campo norte de Qatar. El tráfico marítimo a través del estrecho se contrajo un 98% en su peor momento, confrontando al mundo con la perturbación logística energética más grave desde el embargo petrolero de los años 70. La dimensión aseguradora de esta crisis añadió una capa de parálisis que transformó un bloqueo militar en algo aún más abarcador.
Las primas de seguros de riesgo de guerra se elevaron desde el 0,25% del valor del buque en condiciones normales hasta entre 1 y 3% en la mayoría de los casos, y en algunos casos extremos de mediados de marzo alcanzaron entre el 7,5 y el 10% del valor del casco en embarcaciones de mayor riesgo, elevando los costos de seguro de viaje a millones de dólares por tránsito y restringiendo materialmente el tráfico comercial incluso más allá de lo que la amenaza militar directa habría conseguido por sí sola. Esto fue lo que los analistas describieron como guerra actuarial, la retirada sistemática de cobertura aseguradora de toda una región geográfica funcionando como arma económica en sí misma, algo sin precedentes en la historia del conflicto marítimo. Los precios del petróleo respondieron con violentos saltos. El crudo West Texas Intermediate se disparó a $111 por barril tras el discurso del presidente Trump el 1 de abril en el que prometió golpear a Irán con extrema dureza durante las 2 o 3 semanas siguientes, señalizando efectivamente que no se contemplaba ninguna salida diplomática a corto plazo del conflicto. Investigaciones del Banco de la Reserva Federal proyectan que si el transporte marítimo permanece suspendido durante 3 trimestres, los precios del petróleo podrían alcanzar los $132 por barril hacia finales de año, con un impacto negativo en el crecimiento real del PIB que se mantendría durante todo 2026. Funcionarios del gobierno estadounidense y analistas de Wall Street han comenzado a contemplar abiertamente el escenario de precios del petróleo disparándose hacia los $200 por barril sin precedentes si el bloqueo se prolonga indefinidamente. La asimetría de vulnerabilidad en la economía global revela cuán estructuralmente expuesto está realmente el sistema energético internacional. Japón depende de los combustibles fósiles importados para el 87% de su consumo energético total, con el 95% de sus importaciones de crudo provenientes de Oriente Medio, mientras que Corea del Sur canaliza aproximadamente el 68% de sus importaciones de crudo a través de Hormuz, alrededor de 1,7 millones de barriles al día, y ha anunciado planificación de contingencia de emergencia basada en reservas estratégicas equivalentes a aproximadamente 200 días de suministro. China, el mayor importador de petróleo del mundo, se encuentra en una posición peculiarmente contradictoria, simultáneamente dependiente de los flujos energéticos del Golfo mientras mantiene vínculos económicos con Teherán, y partes de la planta de GNL más grande del mundo ya han sufrido daños por misiles en el conflicto, con el propietario Qatar Energy advirtiendo que las reparaciones tomarán hasta 5 años. Más allá de los combustibles, hasta el 30% de los fertilizantes comercializados internacionalmente transita normalmente por el estrecho de Hormuz, y a diferencia del petróleo, el sector de fertilizantes no cuenta con reservas estratégicas coordinadas internacionalmente, dificultando considerablemente la gestión de las interrupciones del suministro, con los precios de la urea granular de Oriente Medio subiendo casi un 20% a principios de marzo en comparación con los niveles de finales de febrero. Para los estados del Golfo específicamente, las apuestas no podrían ser más existenciales, ya que estas son naciones cuyos modelos económicos completos y fondos soberanos dependen de la capacidad ininterrumpida de exportar energía a través de la misma vía marítima que ahora está siendo bloqueada. Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han enfrentado colectivamente una emergencia económica aguda de proporciones históricas, y los marcos de defensa existentes demostraban claramente ser insuficientes para proporcionar una respuesta adecuada al volumen y bajo costo de la amenaza de drones iraníes. Las redes de defensa aérea existentes resultaron mal adaptadas a los desafíos novedosos presentados por grandes cantidades de drones de ataque iraníes, y aunque sistemas sofisticados como el Patriot y el THAAD de fabricación estadounidense son capaces de interceptar drones, el elevado costo y la disponibilidad limitada de misiles interceptores hacen que tales enfoques sean económicamente insostenibles como postura defensiva a largo plazo. Estas naciones necesitaban urgentemente una alternativa rentable y probada en combate, y entonces recurrieron a Ucrania. Desde el estallido de las hostilidades en Oriente Medio, los 3 estados del Golfo habían buscado la ayuda de Ucrania para defenderse de los drones iraníes, con Kiev respondiendo inicialmente enviando equipos de intercepción antidrón para reforzar las defensas aéreas regionales antes de que la visita de Zelensky apuntara a consolidar estas alianzas incipientes en algo más estructural y permanente. La posterior gira de Zelensky por la región, que lo llevó a Arabia Saudita, los EAU, Qatar y Jordania a finales de marzo de 2026,
Fue por cualquier medida seria una de las misiones diplomáticas estratégicamente más significativas que Ucrania ha emprendido desde el inicio de la invasión a gran escala. Hablando durante su visita sorpresa a Arabia Saudita, Zelensky declaró: "Estamos listos para compartir nuestra experiencia y sistemas con Arabia Saudita y para trabajar juntos para fortalecer la protección de vidas", añadiendo que, ahora en el 5º año, los ucranianos estamos resistiendo el mismo tipo de ataques terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní está llevando a cabo actualmente en Oriente Medio y la región del Golfo. Los acuerdos que siguieron fueron descritos por el propio Zelensky como históricos. Ucrania firmó acuerdos de defensa con Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que abarcan la experiencia ucraniana en el derribo de drones, con Zelensky confirmando: "Creo que estos son acuerdos históricos. Estamos llegando a un entendimiento sobre cooperación estratégica en el área de tecnología militar y en otras áreas. Estamos hablando de acuerdos de 10 años. El contenido específico de los acuerdos, tal como fue confirmado por Euronews, va mucho más allá de una simple transferencia de equipamiento. Ucrania acordó proporcionar a los estados del Golfo su sistema completo de defensa aérea, incluyendo drones marítimos, guerra electrónica y tecnología de intercepción, con Zelensky especificando: no solo interceptores por sí solos, sino también líneas de defensa, software, sistemas de guerra electrónica, y demás. En otras palabras, estamos adoptando un enfoque sistémico. El acuerdo con Qatar prevé específicamente proyectos conjuntos de industria de defensa, el establecimiento de instalaciones de coproducción y asociaciones tecnológicas entre empresas, convirtiéndolo no meramente en un trato de adquisición sino en un marco para el desarrollo industrial compartido. La dimensión naval es igualmente significativa. Ucrania confirmó que ofrecería drones marítimos como parte de su contribución a la defensa del corredor de navegación en el Golfo Pérsico, con Zelensky enmarcando la experiencia de Ucrania manteniendo abiertas las rutas de navegación en el Mar Negro como componente central de lo que se está transfiriendo a los socios del Golfo. Según Samuel Vendet, asesor del Centro para la Seguridad estadounidense Nueva, Ucrania ha desarrollado cada elemento de la defensa contra drones que el Golfo necesita urgentemente. Identificar drones entrantes mediante señales e inteligencia electrónica, compartir datos sobre amenazas entrantes, interceptar vehículos aéreos no tripulados mediante grupos de fuego estacionarios y móviles, baterías de defensa aérea de corto alcance y drones interceptores, así como técnicas para ocultar y blindar objetivos potenciales. Crucialmente, más allá del hardware y la doctrina, Ucrania desplegó más de 200 expertos antidrón en los 3 países del Golfo que Zelensky visitó, y este se reunió personalmente con miembros de estos equipos durante su gira regional. También reveló que Kiev mantenía conversaciones con Kuwait y Jordania y había recibido solicitudes formales de Bahrein y Omán, sugiriendo que lo que comenzó como una asociación específica con 3 ricos estados del Golfo se está expandiendo en una arquitectura de seguridad regional más amplia centrada en la experiencia ucraniana. La estructura económica de estos acuerdos refleja una elegante interdependencia mutua. Ucrania sufre escasez de misiles PAC-3 para sus sistemas de defensa aérea Patriot, con solo alrededor de 60 producidos mensualmente en todo el mundo, muchos de los cuales se están dirigiendo a Oriente Medio en lugar de a Ucrania. El acuerdo de intercambio que se está desarrollando, interceptores de drones ucranianos de bajo costo a cambio de costosos misiles de defensa aérea que los estados del Golfo utilizan actualmente contra drones iraníes, aborda una brecha crítica para ambas partes simultáneamente. Zelensky también confirmó haber llegado a un acuerdo con un país no identificado durante su visita al Golfo para suministrar a Ucrania un año de reservas de diésel, esencial para alimentar equipos militares y agrícolas, proporcionando alivio inmediato a una economía cuya capacidad de refinación interna ha sido sistemáticamente atacada y destruida por los ataques rusos. Ucrania ofrece a los estados del Golfo un método más económico y probado en batalla para neutralizar la amenaza de drones iraníes. Los estados del Golfo ofrecen a Ucrania los suministros energéticos, los recursos financieros y los sistemas de misiles de alto rendimiento que necesita para sostener su propia guerra defensiva contra Rusia. Pero la dimensión de esta historia que tiene el mayor peso moral e histórico no es la arquitectura estratégica ni la complementariedad económica. Es algo que se siente casi demasiado preciso para ser coincidencia, aunque no es coincidencia sino consecuencia. Para Ucrania, toda esta operación es simultáneamente un acto de venganza tan perfectamente estructurado que bordea la justicia poética.
Los drones que han caído sobre ciudades ucranianas durante 4 años no son rusos en ningún sentido original significativo. Son iraníes. Rusia inició la invasión sin una capacidad de drones de ataque de largo alcance producida en masa y se vio obligada a adquirir esa capacidad de Teherán, que formalmente otorgó licencia del diseño Shahed 136 a Moscú y envió a sus propios expertos técnicos a Rusia para enseñar la metodología de producción y las tácticas de despliegue a escala industrial. Existen instalaciones de fabricación rusas dedicadas exclusivamente a producir estas armas de diseño iraní bajo la designación GRAN-2, y Rusia ha estado escalando implacablemente su uso, con 5.059 lanzamientos de drones registrados contra Ucrania solo en febrero y 948 lanzados en un período de 24 horas a finales de marzo. Ucrania ha estado absorbiendo las consecuencias de la decisión deliberada de Irán de armar a Rusia con estas herramientas cada noche cuando las sirenas de alerta aérea se activan en todas sus ciudades, y ahora se encuentra en la extraordinaria e históricamente sin precedentes posición de poder replicar esa misma dinámica en reversa precisa. Jean-Marc Rickley, director de riesgos globales y emergentes del Centro de Ginebra para la Política de Seguridad, señaló que Ucrania no ha tenido más opción que innovar ante el asalto implacable de Rusia, y que las naciones del Golfo pueden ahora beneficiarse rápidamente de ese ciclo de innovación forzada, incluyendo la capacidad de Ucrania para compartir sus lecciones aprendidas y adaptar los sistemas de defensa del Golfo, así como enseñar el ciclo de innovación acelerada que Ucrania ha dominado en la industria de drones y contradrones. A lo largo de 4 años de absorber ataques de drones tipo Shahed, los ingenieros ucranianos desarrollaron tecnología de drones interceptores específicamente diseñada para derrotar enjambres masivos a una fracción del costo de disparar misiles antiaéreos convencionales, con datos de febrero mostrando más del 70% de los drones tipo Shahed que apuntaban a Kiev destruidos por estos interceptores, que cuestan tan solo $1.150 construirlos, en comparación con los cientos de miles de dólares que los estados del Golfo gastan en cada misil interceptor Patriot actualmente empleado para el mismo propósito. El interceptor cuesta menos que el dron que destruye. La economía de esa ecuación por sí sola representa un cambio revolucionario en el equilibrio de la guerra asimétrica. Ucrania propone ahora transferir toda esta arquitectura antidrón, los interceptores, los sistemas de guerra electrónica, los protocolos de identificación e intercambio de datos, la doctrina de defensa por capas, a las naciones exactas que Irán ataca actualmente con la misma familia de armas contra la cual Ucrania desarrolló estas contramedidas. La propia tecnología con licencia de Irán reflejada de vuelta sobre él a través de una cadena de consecuencias que Teherán mismo puso en marcha hace 4 años cuando eligió armar a Rusia. La inteligencia occidental ha revelado mientras tanto que Rusia ha estado enviando remesas de drones de ataque de un solo uso de vuelta a Irán durante el conflicto actual, profundizando la naturaleza circular de esta relación armamentística, y profundizando aún más la ironía. Rusia suministrando a Irán armas de diseño iraní mientras Ucrania transfiere tecnología de contramedidas iraníes a los objetivos de Irán. Las implicaciones estratégicas de la gira de Zelensky por el Golfo se extienden mucho más allá de la crisis inmediata, porque Ucrania no viajó a Oriente Medio simplemente para vender productos de defensa y ayudar a reabrir una vía marítima. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia hace más de 4 años, Ucrania ha sido ampliamente percibida como receptora de ayuda militar y una carga para los recursos internacionales. La visita de Zelensky desafió directamente esta caracterización desfavorable y cada vez más desactualizada, presentando a Ucrania por primera vez como un socio de seguridad potencialmente atractivo con ofertas sustanciales y únicas en términos de experiencia militar y tecnologías de defensa innovadoras. Para cualquiera que haya seguido de cerca la guerra entre Rusia y Ucrania, este reencuadre no es en absoluto sorprendente, ya que a lo largo de los últimos 4 años Ucrania ha construido el ejército más grande de Europa y ha emergido como líder mundial en guerra de drones. Pero para la audiencia internacional más amplia, la imagen fue transformadora. El Atlantic Council describió la gira de Zelensky como una clase magistral en diplomacia en tiempos de guerra, y la caracterización es difícil de refutar. Un país que lucha por su supervivencia física en su propio territorio se reposicionó simultáneamente como exportador neto de capacidad militar que naciones más ricas están dispuestas a pagar sumas significativas y asumir compromisos de una década para acceder. Ucrania necesita socios a largo plazo con profundos recursos financieros, suministros energéticos confiables,
capacidad de inversión estratégica y la voluntad política de respaldar a Kiev durante años mientras la guerra contra Rusia no muestra señales de resolución inminente. Los estados del Golfo poseen los tres en abundancia, y las asociaciones de una década que ahora toman forma crean la base estructural para exactamente ese tipo de relación sostenida. Naciones que anteriormente se relacionaban casi exclusivamente con Rusia y la industria de defensa de Moscú en el espacio postsoviético están girando activamente, atraídas por el efecto demostración del rendimiento ucraniano en el campo de batalla y repelidas por la alineación de Rusia con el Irán que actualmente las ataca. Las relaciones comerciales construidas sobre exportaciones agrícolas ucranianas, que representan una parte significativa del grano, aceite de girasol y otras materias alimentarias que los estados del Golfo importan, se han expandido orgánicamente en asociaciones de defensa, transferencias de tecnología, acuerdos de coproducción y alianzas estratégicas de una década fundadas en la oposición compartida a las agresiones iraní y rusa operando como amenazas entrelazadas. Eso constituye un realineamiento geopolítico genuino y potencialmente duradero, no un reposicionamiento periférico o temporal. Hay advertencias honestas que reconocer en esta historia, porque sus dimensiones extraordinarias no deben oscurecer sus limitaciones e incertidumbres reales. Capacitar fuerzas militares para desplegar sistemas desconocidos y altamente técnicos a escala significativa es un proceso medido en meses, no en días. El estrecho permanece en gran medida cerrado mientras se escribe esto. Las fuerzas militares estadounidenses a través de la operación Epic Fury siguen siendo la fuerza principal que intenta reabrirlo por medios cinéticos, con activos significativos desplegados contra lanchas de ataque rápido iraníes y amenazas de drones. Los economistas advierten de una potencial reducción de 2,9 puntos porcentuales en el crecimiento mundial del PIB si el estrecho permanece cerrado más de 90 días, un entorno estanflacionario que combina alta inflación con crecimiento estancado que muchos participantes del mercado no han navegado en décadas. La contribución de Ucrania es genuinamente una jugada a largo plazo tanto como una solución inmediata, y el cronograma importa con urgencia económica aguda. Pero lo que es innegable y verificablemente cierto, respaldado por reportajes confirmados de CNBC, Al Jazeera, Euronews, el Kyiv Independent, el Atlantic Council, la Fundación para la Defensa de las Democracias y Breaking Defense simultáneamente, es que nadie predijo este desarrollo específico. Ni los analistas geopolíticos que siguen la crisis del Golfo, ni los comentaristas de defensa que siguen la trayectoria bélica de Ucrania, y aparentemente tampoco los planificadores militares estadounidenses que diseñaron y lanzaron la operación Epic Fury. Irán creyó que armar a Rusia con tecnología de drones era un mecanismo para proyectar poder regional y cimentar su asociación internacional estratégicamente más importante. No anticipó que Ucrania pasaría 4 años estudiando esos mismos drones bajo condiciones de fuego real, desarrollaría contramedidas precisas y económicas, y luego transferiría tanto las contramedidas como la doctrina de guerra marítima más amplia que derrotó a la marina rusa a las naciones exactas que Irán bloquea ahora. Rusia creyó que profundizar su asociación con Irán extendía su influencia a través de un proxy profundo en la región del Golfo que había cultivado durante décadas. No anticipó que hacerlo proporcionaría a Ucrania tanto la motivación operacional como la credibilidad internacional para desplazar sistemáticamente la influencia rusa en esa misma región, reemplazando a Moscú como socio de defensa preferido de naciones que el propio Moscú consideraba parte de su esfera de influencia estratégica. Y el mundo creyó que Ucrania simplemente intentaba sobrevivir a la guerra terrestre más grande en Europa desde 1945. Lo que Ucrania ha estado haciendo realmente, simultáneamente y sin estridencias, es aprender a un ritmo extraordinario, adaptarse bajo condiciones de presión existencial, acumular experiencia probada en combate de un tipo que ningún programa de entrenamiento ni simulación puede replicar, y construir una reputación de innovación militar efectiva que ahora le ha permitido irrumpir en un escenario global vastamente más amplio que aquel al que fue empujada involuntariamente el 24 de febrero de 2022, emergiendo no como receptora permanente de caridad internacional sino como exportadora neta de capacidad militar, un socio de tecnología de defensa probado que naciones soberanas con vastos recursos buscan activamente, asumen compromisos de una década para acceder y pagan sumas sustanciales por obtener.